Sí. Hacer una previsión y ya... Presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Sousán. Para el ejercicio 2016, el presupuesto, tanto en la previsión de ingresos como de gastos, se espera un crecimiento del 0,24%, 7.650.670 euros. Se pasará a 7.669.430, son 18.760 euros más que ha aprobado para el ejercicio 2015. Para la creación de esta previsión se han tenido en cuenta muchos factores, pero debemos resaltar en el ámbito de los gastos, de los ingresos, sobre todo la prudencia en la creación de las cifras que van incluidas en este apartado, puesto que la prudencia es la mejor consejera en este caso. Implementar las partidas con cantidades que sean ficticias pues, puede provocar bastante desequilibrio en el ayuntamiento, y además el cumplimiento de normas como la regla de gasto que ahora mismo son de cumplimiento para este ayuntamiento si quiere tener una salud financiera. En cuanto al gasto hay que resaltar como que se produce un incremento de un 1% en los gastos de personal, la subida salarial que se debe acumular de este ayuntamiento, y además también se debe de presupuestar la devolución del resto de la paga extra que se suprimía en diciembre de 2012. Y como tercer hecho de relevancia, el que ya sí les ha comentado en anteriores reuniones, que es un cambio conceptual en cuanto a las aportaciones a la empresa municipal y a la comunidad del Nordeste, que se trataba como, en ejercicios anteriores, se trataba como una transferencia y ahora mismo la vamos a incluir como un gasto de corriente de servicios, puesto que al existir una prestación de servicio por parte de ambos entes, se considera que es más correcta dicha inclusión. Para el presupuesto del 2016, para su elaboración, este grupo de gobierno ha tenido una herramienta novedosa, una herramienta que podemos coincidir con algunos de ustedes, que falta pulir, que falta mejorar, pero que consideramos que es una herramienta muy potente, ha sido de gran ayuda y que intentaremos mejorar para el ejercicio futuro. Esa herramienta ha sido la elaboración de una encuesta que hemos intentado hacer llegar a todos nuestros ciudadanos. El índice de participación no ha sido excesivamente alto, pero sí que ha tenido una muestra bastante clara, que viene a ser la coincidencia de todos y determinados problemas que tiene el municipio, tanto en aquellos que son en áreas de competencia propiamente municipal como en áreas que no lo son. Dentro de las que son propiamente municipal, el área de competencia propiamente municipal, se manifiesta por parte de la ciudadanía una necesidad en tres materias, sobre todo limpieza viaria, mejora de la calidad del agua, sobre todo en estas dos, con bastante diferencia, y también se refleja la necesidad de que se siga invirtiendo en la mejora de la infraestructura del cultivo. Pues bien, en este presupuesto de 2016, la limpieza viaria, que contaba con una partida en ejercicios anteriores de 2.500 euros, pasa a tener una aportación de 100.000 euros para 2016. Con limpieza viaria, para aclararlo, no se entiende o hemos entendido, y así se refleja cuando hablamos con la gente, no tanto un problema de suciedad, sino de malas hierbas, sobre todo en nuestras vidas. Pues con esta aportación creemos que podemos intentar durante el 2016 empezar a dar solución a este problema. La mejora de calidad del agua, no tenemos una asignación presupuestaria en el presupuesto de 2015, lo que sí hemos hecho con los permanentes de crédito en ejercicios anteriores, ir cometiendo diferentes inversiones bastante cuantiosas para intentar solucionar el problema, sobre todo del flúor que tiene este municipio. Para este ejercicio, además de poder seguir utilizando, veremos el remanente de crédito, puesto que no hay nada que manifieste lo contrario,
Además hemos creado una partida con 75.000 euros para poder seguir trabajando sobre esta cuestión. Y en la reparación y mantenimiento de infraestructuras educativas duplicamos el importe que teníamos en el ejercicio 2015. Luego, dentro de las competencias, varias que no son puramente municipales y que si bien este ayuntamiento siempre ha invertido dinero, puesto que a través de otras instituciones pues, lo podemos hacer, sobre todo se manifestaban problemas en cuanto necesidad de inversión por nuestra ciudadanía en empleo y en servicios sociales. El empleo, decir que en el presupuesto de 2015 la partida estaba consignada en torno a unos 217.000 euros, creo recordar. La aportación propiamente municipal era de 122.733 euros. La diferencia estaba en que para cuando se elaboró ese presupuesto de 2015 teníamos ya suscrito un convenio con el Servicio Canario de Empleo donde este ente, el Servicio Canario de Empleo, se comprometía a aportar 9.440 euros. Esa cantidad todavía no la tenemos clara para el ejercicio 2016, por tanto se ha detraído, pero el importe final son 166.658, por lo cual hemos hecho un incremento para empleo en este ejercicio venidero de 43.925 euros. En cuanto a servicios sociales, el incremento es bastante sustancial. Tienen que entender que servicios sociales tiene un gran número de empleados que prestan ayuda, que prestan asesoramiento y que trabajan dentro de esta área. Se produce un incremento en cuanto a lo que es el área personal que está vinculada a servicios sociales. Y además, dentro de las áreas, de las partidas que se encuentran dentro del capítulo 4, que va para ello, se produce un incremento total de 19.000. Es una cuantía que si quieres se las puedo desglosar y puedo decir que en ayudas individuales discapacitados y que se mantiene, en ayudas económicas de emergencia se incrementan en 7.500 euros, de 25.000 pasamos a 32.500. En ayudas a familias de 40.000 pasamos a 47.500. En ayudas educativas de 12.000 pasamos a 15.000. Y en becas de colaboración de 14.000 pasamos a 15.000. Esto en cuanto a esa herramienta que decíamos que esto nos ha supuesto la encuesta y que intentaremos seguir mejorando para el ejercicio venidero, pero además de esas necesidades y de ese incremento en esas partidas, además este grupo de gobierno ha considerado, ha tenido bien incrementar y reforzar las partidas que conforman la Concejalía de Juventud. Entonces hacen una aportación, se incrementa este año en 6.000 euros, que han total de 10.000, para actos culturales con la intención de promover la cultura, sacar la cultura del auditorio, mantener lo que está por supuesto y sacarla a la calle, para así poder hacerla llegar a más número de visitantes y de ciudadanos. Se incrementan 10.000 euros, quedando un total de 75.000. La Concejalía de Sanidad, como ya se les comentaba en alguna otra reunión, tenía un incremento de 6.000 euros para la intención de hacernos con 3 desfibriladores, los cuales uno estaría a disposición de la policía local de forma permanente. La Concejalía de Comercio, la intención es incrementarla también en 7.500 euros con respecto al anterior, quedando en 25.000 euros para intentar dinamizar las zonas comerciales a través de estrategias y planes. Concejalía de Agricultura también consideramos que se debe incrementar y lo hacemos en 5.000 euros, quedando con un total de 15.000. La Concejalía de Bienestar Social e Igualdad se incrementa en 3.000 euros. La Concejalía de Turismo tiene un incremento en 10.000 euros, dada la necesidad que tenemos en nuestra área por el incremento sustancial de turistas que están llegando cada vez más a nuestros municipios. Y además se crea la partida de la Concejalía de Participación Ciudadana precisamente con 15.000 euros. Esto, además, esto sería a grandes rasgos, existen muchas más partidas dentro del presupuesto,
que han podido observar y que tienen a su disposición desde hace ya algunos días. Y como diferencia con respecto al ejercicio anterior, pues quedaría que plasmar o contar el capítulo 6, el capítulo de las inversiones, que tiene el catálogo en la documentación que se les ha entregado y que ya en anteriores reuniones, para no redundar en el mismo tema, han tenido a su disposición y lo han podido consultar y no veo, si quieren se lo repito, pero no creo que sea necesario. En líneas generales, estas son las premisas del presupuesto. Si necesitan algún detalle, alguna aclaración, tienen que tener en cuenta que se ha hecho con forma conjunta, pero principalmente la elaboración ha habido parte del equipo de intervención del ayuntamiento. Tenemos aquí al señor interventor por si hay alguna aclaración que necesiten específica, pues poder acometer. Muchas gracias. Yo sí tengo preguntas, pero antes de las preguntas, yo sé el tiempo que tiene el interventor en este momento, sé que se ha enviado, y lo que voy a manifestar antes de empezar con las preguntas no es una crítica a ninguno del personal que elabora este tipo de cosas. Es un poco la sensación que he tenido al recibir el presupuesto. Pues porque yo no soy nueva, llevo tiempo aquí y estoy acostumbrada a recibir los documentos de otra manera. Estoy acostumbrada a recibir una tabla Excel, estoy acostumbrada a recibir una comparativa con el año anterior, estoy acostumbrada a recibir un diferencial porcentual en cada una de las partidas, y la verdad que a mí, al ver el documento como nos ha llegado, me resulta un documento de corre, prisa y me parece poco trabajado, la sensación que he tenido al recibir el documento. Pero bueno, me repito, me reitero, es mi sensación. No con esto estoy diciendo que el trabajo no esté bien realizado ni correctamente ejecutado. Con todo y con eso, tengo varias preguntas. Al analizar el capítulo 1, vemos que aparecen en el grupo 12 funcionarios, primero los sueldos, luego aparecen los premios, luego aparecen los complementos destino, complementos específicos y otros complementos. Yo el concepto de los complementos no lo acabo de entender, porque además veo que encarece mucho el presupuesto de gasto. Estas partidas del capítulo 1 ya que presentan junto con la seguridad social, que son 600.000 euros si quitamos al equipo de gobierno, y los trienios, que son 67.000 euros pico, son más que los propios sueldos establecidos por categorías. Es decir, a mí me parece que los sueldos importan un total menor que todos los complementos que se reciben en esa área. No lo acabo de ver, no lo acabo de entender. En cuanto a lo primero, a la presentación, de hecho incluso me plantearon hacerlo como en otros años. Pero pero es que incluso me lo dijo el alcalde, dice, convendría hacer la comparativa, pero este año el problema es que no existían muchas aplicaciones, se refundieron y se dificultaba mucho, no era como en ejercicios anteriores que se mantenían las aplicaciones y se podía poner una comparativa, el incremento de qué tal partida, por ejemplo, porque por lo que habíamos dicho de cultura y educación, que las habíamos unido, ¿dónde la ponían luego para comparar? ¿Con cuál se comparaba? Tenía que haberlo puesto junto, y lo que usted decía, el escaso tiempo que teníamos, que disponíamos, entonces dificultaba el hecho de que hubieran pasado del 2 al 4. Antes era más fácil porque la estructura presupuestaria se mantenía de un ejercicio para otro, con lo cual se ponía al final 2 columnas, el ejercicio que el anterior, en este caso 2015 y 2016, para que pudiéramos comparar la evolución. Pero este año, como ha habido tantos cambios motivados por el cálculo de los costes de los servicios, que nos han obligado a hacer muchos cambios en la estructura presupuestaria, es por lo que lo dificulta, eso por un lado. En cuanto a las retribuciones, los complementos, es la estructura funcionarial de las retribuciones de los funcionarios. Normalmente, los complementos específicos es la mayor parte. O sea, voy a intentar... El sueldo está específico, el destino es la mayor parte porque el sueldo está tasado por la ley, o sea, la residencia está en otros complementos. Esos parámetros los marca el Estado. El Estado antiguamente se ponía solo retribuciones básicas y complementarias, ahora el gobierno quiere que se señale y se distinga, por eso han proliferado tanto las aplicaciones presupuestarias, distinguir entre sueldo, complemento destino, complemento específico. Dentro del sueldo, distinguir entre A1, A2, todo. Entonces hay que distinguirlo todo por eso. Pero claro, si uno compara solo retribuciones básicas y complementarias, siempre las complementarias son mayores, porque el sueldo base es el establecido por la ley. El complemento destino también va en función del nivel. El complemento específico es donde se incrementa. Pero eso en una boda de Estado, en cualquiera. Es el que
o incluso también en los complementos específicos que tienen los basureros, por la penosidad de estar aguantando la basura. Ahí es donde se retribuye, entonces el específico siempre suele ser el mayor. Y en otros complementos suele estar la residencia. De todas formas, sería verlo. Ya, vale. Creo que está aquí, creo que está en la sábana. Sí, pero en esto, aquí se ven todos los conceptos. Se ve el salario base, trienio, complemento de destino, complemento específico, residencia y complemento personal transitorio. El complemento personal transitorio lo tienen solo determinadas personas que cuando se hizo la valoración de puestos de trabajo hubo que consignarlo y entonces eso no se aumenta. Cada vez que se contempla un incremento retributivo se le va minorando y no sufre incremento esas personas. Dentro del apartado de integrar el sueldo del grupo A1, el apartado de urbanismo, por un total de 31.364,20, ¿esto es el sueldo de una única persona? Quizás es que, vamos a ver, tendríamos que explicar aquí, vamos a ver. Si ustedes analizan con detalle el anexo de personal, y me está diciendo que es en funcionarios o laborales. En funcionarios, el grupo A1. Entonces el grupo A1 cobra lo mismo en cualquier área, ya sea urbanismo. Si se fijan, vamos a ver. Salario base. Nos vamos al arquitecto. Aquí vemos urbanismo, hay dos arquitectos. Hay dos arquitectos con grupo A1 y las retribuciones de salario base son las mismas. Si nos vamos, por ejemplo, a otra área de gasto donde haya un A1, técnicos de administración general, siempre es lo mismo. A1 siempre es 1120,15 porque está establecido por la ley. En la ley de presupuestos generales del Estado se establece la retribución correspondiente al grupo y luego, dependiendo del nivel que tenga asignado el puesto, se determina el complemento de destino. Vale. Luego tengo otra duda y es con el mismo capítulo, pero en el capítulo 1, donde se recogen los sueldos básicos de funcionarios, la de partidas de sueldos del grupo C2, la partida que acaba en 9340, que dice gestión de deuda y pero de tesorería. ¿dónde miro? ¿En el anexo de personal o no? No, en el presupuesto, porque yo en el anexo de personal no lo tenía, solamente tengo el presupuesto, por lo cual las partidas a las que me refiero vienen reflejadas en el presupuesto. Y entonces me dice cuál, a ver. La partida del C2, que es la partida que empieza por 1.200.300 y acaba en 93.40. 1, 2, funcionarios. Sí, funcionarios. Hay un montón de partidas Y perdón, ¿y termina en 93.40. 93.40. Eso es 93.40 de intervención, una de las de intervención. Bueno, hay una, pero hay varias, Sí, hay varias sí. siempre que están tipificadas con Sí, el pero mismo antes, por ejemplo, la diferencia es que antes estaba 920 secretaría y 930 intervención. Ya. Sin embargo, ahora ha habido que desglosarlo porque el gobierno lo pide todo más detallado. Entonces, si se fijan, ahora han proliferado y en vez de la 930 está la 931 para política económica y fiscal, que es la labor básicamente de intervención, gestión tributaria, gestión del sistema tributario, donde entra rentas y el consorcio, todo lo que es recaudación, y luego gestión de tesorería, que está solo tesorería. Sí, pero la pregunta es la siguiente. Perdón. A ver si yo me puedo aclarar más. Me dice 934 C1, ¿no? C2. C2, Claro. sí. ¿Y cuál es el Si la partida es de 8.473, ¿no? Ahí no, yo lo estoy mirando mal. 934, 120. Pero de C1 no hay nada. C2. Tampoco. Claro. Son todas estas que están aquí en el A ver. sueldo, en el... Hay C1 y C2. Hay C2 aquí abajo del 8.473 y C1 aquí arriba del 8.473,50. Sí, pero son distintas. Distintas Claro, áreas de gasto. Bueno, pero da igual, la pregunta es la siguiente. A ver, Sí. la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Cuál es el sueldo base que se establece para un funcionario del grupo C2? Es que el sueldo base está aquí, ahora mismo se ve, ¿no? El C2 son 605,25 €. 605. Si usted ve importes distintos, es porque hay más personas o menos personas. Porque todos cobran lo mismo. Vale. Es que será- Entonces, por eso es fundamental el anexo de personal. Porque entonces aquí aparecen los Y si puestos. es tan fundamental, ¿por qué no lo pasan cuando nos pasan los Pues presupuestos? por falta de tiempo, y porque el escanear todo esto llevó tiempo y llevó el que yo no pudiera estar con mis hijos ayer, sino por la tarde aquí, escaneándose para que lo tuviéramos. A ver, Federico, que yo he empezado la intervención al principio diciendo que no es una reclamación, simplemente que evidentemente nos faltan datos para poder
para poder valorar todo. ¿El personal laboral fijo cobra el complemento de productividad? O sea, el personal laboral fijo sabemos que cobra el complemento de productividad porque viene reflejado en el presupuesto. ¿Pero tiene algún tipo de complemento más? El complemento personal, aquí los complementos que aparecen son, vamos a ver, las retribuciones están el salario base y los trienios que son las básicas. Y los complementos tenemos el complemento de destino, el complemento específico, la residencia, el complemento personal transitorio y la productividad. Ahora bien, la productividad no se le reconoce a nadie. La productividad depende de la productividad que no, o sea, se supone que no es un complemento reiterativo ni determinado, sino dependerá de si una persona es productiva o no es productiva. Y requiere decretos que se están haciendo, ¿no? Por ahí. Te conozco porque yo sepa, el de la policía que tiene un criterio de animación que tiene un complemento de productividad. Y que se valora en función. Con anterioridad, que yo sepa. Efectivamente están aquí, solo aparecen, yo veo aquí la productividad. Pero aquí están reconocidos todos los terminales de urbanismo, el cementerio, jardines. Aquí me veo. Si la columna de productividad está aquí en seguridad pública, policía, urbanismo no tiene productividad, asistencia social no tiene productividad, pasamos las 7 páginas. Aquí aparece productividad, nada, la policía por ahora solo. Y esta es No, aquí aparece productividad de función. laboral, eso no se desarrolla. Los laborales sí tienen. Mira. Porque estos tienen sus complementos, ellos que han firmado, productividad. Aquí aparecen los que tienen, pero que luego eso se valora en función de su asistencia y todo eso, pero estas cantidades son las que me dan por los... Yo lo siento muchísimo, me da rabia, pero me ha sido imposible. Me hubiese gustado hacerlo con esos años y con pero siempre es la intención de que pueda entrar el 1 de enero y poder trabajar y agilizar, porque ahora todo te lo piden, de hecho incluso de cara a... te piden el cierre y a mí me gustaría cerrar cuanto antes. Me encantaría ya ser. Ayer estuve también con una de las auxiliares redactando una nota para los proveedores para que nos traigan las facturas cuanto antes para poder cerrar, porque el Ministerio lo quiere todo ya y todo para mandarlo a Europa. Entonces hay que cerrar en enero. Tenemos que cerrar en enero. Entonces la idea es poder tener el presupuesto para cerrar un ejercicio y que se pueda trabajar ya con 2016. No era porque cuando termine su intervención hacemos un receso de 5 minutos porque la secretaria quiere ausentarse un segundito y lo que Vale, a ver, se sigue manteniendo la subvención de ayuda a la casa de acogida por 30.000 euros. Me gustaría saber qué beneficios nos aporta al municipio esta subvención que nosotros seguimos manteniendo. Porque además, de momento no tengo la respuesta, pero si esto solamente se justifica con el uso de la cripta y con la adaptación de la nueva ley mortuoria que tenemos que llevar a cabo con el tema de bomba frío y demás, y sabemos que esa sala pues, no nos permite esos condicionantes, es que con este dinero podríamos arreglar perfectamente nuestro de arriba de Raveno y ya está más barato porque no cuesta. Hay más prestaciones que un poco de prioridad a vecinos del municipio de Sausal. Cuando existían 100 personas, 20 eran del municipio de Sausal. Ahora que menos sigue siendo una cantidad bastante importante de vecinos de Sausal que a través de ese convenio y entre otros también la utilización del espacio de ese. Ahora, es un porcentaje alto, pero normalmente las listas de espera cuando entra alguien tiene prioridad vecino del municipio porque hay una aportación por parte del ayuntamiento. Y la verdad que cuando hemos estado en situaciones de apuro, nos han resuelto en una semana, y es un poco la aportación va más por ahí, la verdad que hemos conseguido también la y la otra parte que decía usted, pues está pendiente ahora de la FEN, para que eso un poco alargando para que los ayuntamientos se adapten un poco a los nuevos sistemas, reglamentos y bueno, nosotros en el proyecto del nuevo cementerio que querían hacer cosas, pues ya yo ya he hablado esta semana con el Cabildo, está en el plan de cooperación para ya nosotros desde aquí vamos a empezar a trabajar, tenemos que ir a una reunión del martes o miércoles posiblemente con la técnica que lleva el Cabildo para ver cómo lo hacemos, para empezar ya a elaborar el proyecto de aquí, de eso y agilizarlo lo antes posible.
lo tenemos en el peligro con ese servicio. En cuanto a la parte de ingresos, ustedes están presupuestando que el ingreso sobre el IAE para el ejercicio 2016 va a ser una previsión estimada de 72.822,84 euros, en un momento donde para el ICIO ponen o presupuestan 37.895,11. Este segundo, con respecto al año anterior, prevén tener menos, pero en el IAE presupuestan que van a ingresar prácticamente el doble. A nosotros la verdad que esto nos sorprende, porque no nos parece un poco intrépido el análisis, o con la tendencia a cierre y no apertura que tenemos desafortunadamente. ¿A cuánta gente piensan cobrar los impuestos? O sea, que abran un negocio para llegar a esta cifra, o es que piensan obligar a realizar o a legalizar a quien no lo esté. Es que no entiendo cómo ustedes pueden, y ya no está dando una pregunta de intervención, es más bien una pregunta política, o sea, cómo pueden proyectar, no entiendo, el 100% sabiendo que hay, no sé, o es que saben que hay un montón de gente sin licencia y se van a poner manos a la obra, o no. Lo primero que hay intervención es uno de los partidos. Aquí no ha intervenido nada la política. Yo he seguido la línea. Bueno, que es que no sé si es un tema político o tal. El problema está lo mismo, en no haber podido disponer de la información antes, porque ha sido todo contra el reloj, porque todo se ha complicado con la cantidad de información, y eso que ahora está todo el trabajo del ayuntamiento está acumulado, porque ha habido que hacerlo del coste de los servicios y el presupuesto. En el informe económico-financiero se analiza concepto por concepto por qué se ha puesto su importe. Y en el caso de las actividades económicas, a diferencia de en otras ocasiones y con otros equipos de gobierno, en los que los equipos de gobierno intervienen más y dicen súbeme esto, bájame esto, yo aquí he de reconocer que se me ha dejado plena libertad. Entonces, yo lo que he hecho es prudencia al máximo, y de acuerdo con las indicaciones del Ministerio me he guiado por la carta. Entonces, lo que se ha puesto en el impuesto de actividades económicas es lo recaudado en 2014, el último ejercicio cerrado. Ahora, los negocios que se abren o se cierran, gracias a, precisamente por las medidas que adoptó el gobierno en su momento, ya la gente cuando abre negocios no paga IAE. Solo pagan las empresas cuya cifra de negocio supera el 1.000.000 de euros. Nuestro patrón básicamente son bancos, porque la gente ya no tiene que pagar IAE como antiguamente. Lo que pasa es que el gobierno nos compensa, y entonces el gobierno llega y se mete en ese concepto. Pero no estemos pensando que eso lo van a pagar los negocios, porque el impuesto de actividades económicas desapareció desde el momento que las personas físicas están exentas. Son las personas jurídicas cuya cifra de negocio supera. Entonces, la y la última, y ya. es recaudado, seguía recaudación. Es lo recaudado, lo que se ha puesto lo recaudado en 2000 pesos. Recaudado, no reconocido. Recaudado, que entró. Vale, luego la última es dentro del presupuesto de ingresos. Nosotros vemos que existen unos ingresos que son el recargo ejecutivo y el recargo de apremio. Para el ejecutivo presupuestan 1.781 euros y para el de apremio 55.791,69. Nosotros no entendemos por qué se carga tanto el apremio, porque el apremio tiene la cifra que tiene, ¿vale? Pero porque además nosotros no lo planteamos desde una postura, y es que si los tiempos son delicados para los vecinos y cuando llegan a esta situación es porque no pueden hacer frente a esos pagos, no entendemos por qué se les carga la sanción, que es más cara en vez de la ejecutiva. Te comento, es lo mismo, lo he sacado de la recaudación, se ha sacado de la recaudación. Sí, yo sé que el año pasado había más o menos el mismo estilo, pero no entiendo por qué se lleva todo tanto, o sea, se lleva tanta cantidad. Te comento, sí. Vamos a ver, la diferencia entre el recargo ejecutivo y el recargo de apremio, me imagino que la conocen, pero bueno, la repito. O sea, cuando se liquida cualquier tributo, se le da un plazo a la gente de pago involuntario. La gente tiene un plazo para pagar y paga el importe. Si se transcurre ese plazo y no ha salido la providencia de apremio, tienen un recargo del 5%. Del 5%. Luego nos encontramos el recargo de apremio ordinario y el recargo de apremio reducido. ¿Qué ocurre? Que en este ayuntamiento nunca se había cobrado el recargo ejecutivo, porque no trabajábamos con los cuadernos 60. Ahora hay una mayor eficacia porque nosotros ya mandamos los recibitos con su plazo, y si se vence el plazo y van a pagarlo en el banco,
no se lo admiten, es que no pueden pagar. Antes, sin embargo, te veías que la gente ingresaba y había mucho pendiente de aplicación, era bastante dificultoso conciliar bancos porque te encontrabas ingresos y no sabías ni lo que eran. Ya gracias a Dios el pendiente de aplicación ha desaparecido porque todo es previo documento de ingreso cuaderno 60. Entonces la persona con ese cuaderno 60 va al banco y va a ingresar. Si se ha vencido el plazo, no puede ingresar, el banco no se lo admite. Tiene que volver al ayuntamiento y entonces ya sale automáticamente un recargo del 5%. El recargo del 20% que a usted le parece excesivo es el que cobra el consorcio, nosotros no. Porque entonces nosotros ya lo mandamos al consorcio y el consorcio ya inicia toda su tramitación. Y ese recargo no se lo queda al ayuntamiento. Se compensa con formalización porque se lo pagamos a ellos. El consorcio de tributos se queda con la mitad de los intereses de demora y el recargo a premio íntegro, más su premio de cobranza. Gracias. Bien, muchas gracias. Pues seguimos, continuamos, don Francisco, tiene la palabra. Sí, bueno, yo reconozco que el presupuesto tiene una serie de subidas que pueden ser interesantes y dignas de reconocer. Personalmente, desde el Partido Socialista y desde mi persona en concreto, sí quiero tener en consideración la subida que se hace al presupuesto de juventud, puesto que ya en su momento habíamos hablado con la concejal de área y habíamos transmitido que esa era una de nuestras intenciones y que entendíamos que era una línea a seguir, y hemos visto que por lo menos en el presupuesto está reflejado. No sé si viene por una insistencia de ella o no, pero en cualquier caso eso lo vemos como positivo y creemos que también hay que valorarlo. Pero claro, no todo es positivo y entonces nosotros queremos manifestar también cuál es nuestra posición. Más allá de los problemas para poder analizar un presupuesto de este tipo, y no me refiero para poder analizar el presupuesto en sí, porque en nuestro caso, por lo menos en el mío personal, ya tenemos una experiencia y sabemos manejar un poco este asunto, sino por los cambios que ha tenido el presupuesto, evidentemente el tiempo es escaso. Y si bien entendemos que por intentar empezar el ejercicio siguiente a tiempo y tener el presupuesto a tiempo, bueno, se ha intentado apresurar, también entendíamos que se ha apresurado demasiado y que si las circunstancias hubiesen sido otras, seamos realistas. Si el grupo de gobierno no tuviese mayoría, jamás se le hubiese ocurrido tener un presupuesto así, estoy seguro, porque seguramente la otra parte no lo hubiese entendido como para poder apoyarlos y no es tan fácil, ¿vale? Entonces, simplemente manifestar que se nos complica muchísimo el análisis. Aún así, en un análisis muy general, y que probablemente en un análisis más detallado podríamos tener muchas más cosas positivas o negativas, no lo sé, pero en un análisis general, una de las cosas que sí vemos es que mientras las concejalías en sí y otros gastos incluidos, que se incluye dentro de gastos diversos, tiene un aumento total entre las subidas y bajadas y otros que se quedan iguales, etcétera, 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 de 55.620 euros, ¿vale? Los trabajos realizados por otras empresas y profesionales, por tanto, la parte privatizada de la gestión municipal, termina aumentando en 74.765 euros. Por las razones evidentes, porque también es evidente que hay que subir los costes, porque los servicios tienen unos costes que tienen que irse regulando, pero simplemente entendemos que los presupuestos dejan manifiesto algunas de las cosas en las que hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Que es que a veces el privatizar nos sale caro. Yo creo que todos somos conscientes de eso y simplemente dejarlo sobre la mesa. Más allá de eso, entendemos que el presupuesto, en los cambios que hacen, ¿no? Por ejemplo, nos aparece Concejalía de Cultura y Formación y uno automáticamente dice, uy, sube. Pero claro, es que formaciones, que quitamos lo de educación, lo unificamos, no sube ni uno ni otro. No, lo digo simplemente porque es importante estos matices, pero el mío que me sorprende es el de Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, que en teoría sube en torno a unos 3.000 euros si uno saque mal el cálculo, porque el médico ha sido sobre la marcha, pero claro, es que estamos metiendo un área que es igualdad. Y la pregunta que me surge ahí además es que es un área que corresponde a distintas concejales, físicamente estoy hablando. ¿Cómo se va a gestionar económicamente esto? O sea, están en un mismo capítulo y son áreas de dos concejales distintas. ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿Cómo van a regular cuál es el presupuesto que tiene cada una? Bueno, digo para ir contestando para no alargarlo mucho. Primero, como decía con respecto a los servicios. Los servicios es que debes entender
que hay más alumbrado público, deben entender que hay más metros de jardín, especialmente en Ravelo que en la iglesia. Claro, y hay que pagar. Sí. Claro, no es que se suba porque le hemos dado más a la empresa, no, es servicio que están haciendo de más. La empresa, sea Caragua, sea Pico o la que sea, las tres empresas que son, es más servicio, más dinero, eso está clarísimo. El presupuesto, el ingreso está aprobado como comisión, eso por un lado. Después me comentaba cómo se hace, pues ahí está ahora. Si hemos trabajado a través de las servicios sociales, aunque no había nada para mujer, se ha trabajado desde servicios sociales. Y finalmente, si las concejalías son transversales y la gente, y el dinero está puesto ahí para intentar trabajar transversalmente. Y un poco esa es la aplicación que tiene el tema político en este grupo de gobierno. Trabajamos así, ¿vale? Sí, yo simplemente la aclaración que pedía en este caso es realmente los 3.000 euros de más son directamente para igualdad o es que, claro, porque es que aquí no nos aclaran si es que subimos, a lo mejor subimos 1.000 euros para la Consejería de Servicios Sociales, 2.000 para igualdad, que no se ha aclarado. Bueno, pero Entonces yo quiero la aclaración. La aclaración te la di, lo que pasa es que como no la recuerdas, cuando tuvimos la reunión más informal, fue una de las cosas que yo te dije, bueno, recuerdo que me ha anotado en mi libreta y yo lo referí una por una, que se subiese el igual. ¿Sabe qué pasa, señora Daza? Que de la reunión que nosotros tuvimos y lo que nos plasmó como prioridades, a lo que se reflejó como prioridades, cambiaron algunas cosas, usted mismo lo sabe. Por ejemplo, el caso de la piscina municipal, jamás se nombró el auditorio y en realidad lo que tenemos es el auditorio y la piscina municipal se verá en algún momento. Me refiero a que la reunión fue interesante, tuvimos muchísimos datos, pero hay datos que no concuerdan. Hubo mala audición, en la reunión hubo mala audición, porque además interpretando mis palabras creo que se está cometiendo la persona. Yo en la reunión lo que sí le comenté en la piscina es lo que estábamos trabajando, en la idea que tenemos con el cabildo, y hasta que no la completemos no le vamos a poner nada. Con el auditorio exactamente lo mismo, va a ser el auditorio, sí que es verdad que tenemos que adelantar una parte técnica que tenemos que ir trabajando sí o sí, independientemente de que el cabildo decida darnos dinero o no. Es la diferencia. No, a ver, estamos hablando de lo mismo, es decir, usted en su momento lo que nos planteó a nosotros... Yo ya lo aclaraba, yo creo que si quieres darle esa vuelta de la que bueno, pero estoy en mi uso de turno de palabra, entonces... Continúe. Sí, pero a mí me ha hecho una alusión directa de que malinterpreto sus palabras, ¿no? Que se me interrumpe mi turno de palabra y se me hace una alusión directa. Tranquilidad, vale, perfecto. Vale. Entonces, simplemente, la interpretación es lógica... Un segundo, por favor, Francisco. Solamente que no me interrumpen más, usted haga su posición y con iguales, si no nosotros no interrumpimos y termina la bala. Vale, perfecto. A ver, simplemente que lo que yo entendí en su momento fue que una de las prioridades de este ayuntamiento era analizar la posibilidad de, en acuerdo con el Cabildo, en convenio con el Cabildo, sacar adelante ese nuevo modelo de piscina municipal que ni siquiera era piscina olímpica y que nos parecía incluso razonable dentro de todo, ¿vale? Claro, lo que nos sorprende es ver presupuestado automáticamente lo del auditorio. Entiendan la sorpresa. Y en ningún caso creo que sea malinterpretación de sus palabras, señora Daza. Simplemente a lo que me refiero es que en su momento en la reunión había unas prioridades, nosotros nos encontramos en el presupuesto con otras, y entienda que si el presupuesto nos llega a última hora y sin mucho más tiempo para dialogar este asunto, a nosotros nos surge la duda de ¿y por qué el auditorio sí ahora y no la piscina municipal? Esa es la sensación, en ningún caso es una pretensión de malinterpretar palabras de nadie. Más allá de eso, nosotros entendemos que el presupuesto municipal ha cambiado en su estructura bastante y se nos hace bastante complejo poder analizarlo todo, entre otras muchas cosas por esas unificaciones de partida que se producen. Si bien queríamos dejar constancia de la felicitación a la concejal de Juventud por esa subida, como ya hemos manifestado, también la dejaremos evidentemente para otras concejalías que tienen unos aumentos considerables y que nosotros considerábamos que eran necesarias. Nos impresionan un poco más otras que entendemos que tendrá una explicación y que ya la pediremos en su momento a la concejal en despacho para que nos explique, pero bueno, por ejemplo, comercio, turismo, en su momento se nos habló, el señor Azar nos habló que existen varios proyectos, pero para conocerlos bien, y como no lo hemos podido conocer antes del presupuesto, pues lo hablaremos en el momento adecuado. Aún así, nosotros estos presupuestos no los podemos valorar positivamente si no los hemos podido analizar al completo y entienda que el expediente que está por ahí es lo suficientemente grueso como para poder analizarlo del miércoles a ahora. O sea, me da igual, es que no hay tiempo matemático para asumir eso y asumir después la responsabilidad de decir si estamos de acuerdo sin poder verlo, ¿vale? Muchas gracias. Por parte, pues ya creo que una parte
obviamente era técnica, el interventor la contestó, la mayoría, la segunda parte, contestamos una parte y nos quedaron dos, que es la duda que tiene don Francisco con el tema de la piscina de auditorio, cómo va con el sistema. El sistema que nosotros entendemos con recursos propios que es imposible afrontar estas dos grandes obras, que son la reforma del auditorio municipal y el sistema de agua del complejo deportivo Calvario, y hay una negociación con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife para esas dos obras, en los 4 años intentar tener esas dos obras por este municipio. Intentarlo, que no quede que las va a hacer, intentarlo, ¿no? Intentar esas dos obras como obras prioritarias para el municipio de Sausal con el tema de esta. Una están en instalaciones deportivas y instalaciones culturales. ¿Cuál hemos marcado la prioridad de las dos? Nosotros entendíamos que la primera debe ser el auditorio. Entendíamos que la primera debe ser el auditorio. Entonces, como estamos trabajando ya en ese proyecto del auditorio, estamos trabajando ya, hemos tenido ya 4 o 5 reuniones, hemos tenido con MSB, nos hemos reunido técnicamente, jurídicamente con todo, y ya estamos avanzando en el tema. ¿Por qué? Porque también quiere el Cabildo de Tenerife que nuestro auditorio sea una descentralización de la cultura, no de Santa Cruz de la Laguna, sino que también que nuestro auditorio sea un sitio de referente para la cultura de Tenerife, es decir, la parte de Sausal. Bueno, estamos trabajando en ese proyecto y ese es el primero. Y el segundo es el complejo deportivo del Calvario, que tenemos un plan de viabilidad que ya se ha invertido, un plan de viabilidad que yo el Cabildo para que lo que nos aconsejan, que no sea la piscina, como dice usted, la climatizada, la grande, sino adaptada a nuestro pueblo y las necesidades. Ese es un segundo proyecto que ya se está también trabajando. ¿Qué pasa? Que si por casualidad hay recursos del Cabildo Insular de Tenerife que nos vienen para el municipio de Sausal y se nos adelanta, pues como todas las cosas, si tenemos que hacer una modificación presupuestaria, pues tengo que poner 20.000 euros, 30.000 euros, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Por oportunidad política, oportunidad de que tengan mejor servicio a nuestro pueblo. Es decir, que no se nos preocupe si hemos puesto los 10.000 en el auditorio, porque es lo primero, lo segundo lo otro, y si por casualidad hay, como me adelantaron ayer con el tema del cementerio, que es el plan de cooperación de unos años, si del año final del programa, si hay que adelantarlo, pues lo adelantaremos, y si del 90-10, el 10% que tiene que poner el Ayuntamiento de Sausal, pues buscaremos de donde sea o de lo que podemos quitar para adelantar por necesidad, porque sabemos que el cementerio es una prioridad también. Entonces, claro, creo que las tres cosas importantes, el tema cementerio, el tema auditorio, el tema de la zona de complejo y mejora, porque al final lo que conseguimos es cambiar las pistas de pádel, un montón de cosas que mejoran el complejo deportivo, lo tenemos que hacer las tres cosas. Pero digo que este presupuesto, siempre el interventor dice, es presupuesto, está presupuestado, eso puede variar. ¿En base a qué línea de subvención o colaboración? Digo, si se lo tienen planteado, ¿en base a qué línea van a solicitar a Cabildo la colaboración? Mira, el tema deportivo, ayer fue el último día de plazo para presentar todo el municipio una relación de propuestas deportivas, ¿no? En este caso hay una empresa que la va a verificar, y ya nos han dicho que el día 4 vienen al municipio, son 4 o 5, 2 días, pues son muchas horas que nos han dado, 2 días al municipio de Sausal para verificar todo lo que hemos dicho. Es si el techo de las pistas de pádel de Rabel, lo de no sé qué, el tatami del Campo Villa Calvario, lo del tema de agua, así, un montón, todo lo que es deportivo, hay un plan. Y ese plan ahora, hay un técnico, una empresa que lo va a valorar, y nosotros tenemos unas prioridades y la empresa contra otra, sobre la mesa. Entonces ahí es donde tenemos el tema político de poco jugar. Y eso es un tema de planificación, lo que tenemos que ver ahora, para algunas incluirlas en el presupuesto del 2016 y otras decir, mira, esto se puede hacer con esta cantidad de dinero, si no el 18, si no el 19. Entonces, es un plan de actuación que está haciendo el Cabildo, porque el Cabildo en este momento, su política con los municipios es hacer con planes, ¿no? Plan del mar, plan no sé qué, entonces bueno, tiene que tener todo ese estudio preparado para después tomar decisiones. Digo que es un tema que no porque haya... El auditorio entiendo que es un plan cultural... Sí, un plan cultural, porque en este momento el Cabildo sus prioridades las tiene centradas en donde tiene dinero, con el tema del deporte, el tema de la cultura, y sobre todo porque ellos entienden que está el Teatro Limerá, el Auditorio de Tenerife, donde está bastante saturado, y ellos necesitan hacer algunas actuaciones especiales fuera de lo que es el área metropolitana y traerlas aquí a diversificar un poco la actividad cultural. Y para ahí está el trabajo en ese sentido, pero si hay que hacer una modificación, la haremos en una necesidad. Que era un poco de aclarar la situación. Gracias por la aclaración. Yo creo que casi todas las fuerzas políticas de oposición hemos manifestado la escasez de tiempo para pensar todo esto. Entonces la pregunta sería la siguiente, porque la propuesta, dentro de lo que la ley nos permita, ¿por qué no se plantea un pleno extraordinario de tratamiento exclusivo del presupuesto siempre y cuando podamos cumplir con los tiempos? De tal manera que ganemos todo el tiempo para analizar estos documentos
y hacerlo un poco con un tiempo, ¿no? No nos gusta incrementar los gastos del ayuntamiento en plenos extraordinarios, pero dada la importancia de los presupuestos, los tiempos en los que hemos recibido, porque el presupuesto yo lo recibo el viernes por la mañana, o sea, hace una semana. Lo que es el presupuesto de gastos e ingresos, el expediente lo veo ayer, en fin, y lo vimos ayer, ¿no? Entonces no hemos dado tiempo. La propuesta nuestra sería que en un momento no se plantee un pleno extraordinario para este tema. Así tenemos la suerte de que el próximo presupuesto 2016 estemos más tranquilos en este aspecto y se pueda trabajar para el 2017 y podemos trabajar con más tranquilidad. Y otra cuestión, yo creo que verdaderamente deberíamos recoger esas inquietudes que plantea Federico, el interventor, de diversas maneras, en la que está diciendo, yo creo que está diciéndolo bastante en alto, que no tienen ni recursos humanos ni materiales para cumplir, digamos, con los tiempos. Por lo tanto, yo creo que no es algo que debamos recibir nosotros, ¿no?, como en alguna comunicación como tal, sino yo creo que el alcalde debería, o un grupo de gobierno, debería escuchar qué está diciendo Interventoría y en un momento dado nosotros estaríamos de acuerdo o creeríamos que sería importante un apoyo puntual para que esta persona pueda realizar y sacar el trabajo en tiempos y todas las personas podamos tener las informaciones y no en ningún momento poner... ¿no? Encantados, nosotros estaríamos encantados de poner una parte para eso, pero si no nos permite no podemos hacerlo. Es que el problema es que se contrapone todo. Por un lado, te dicen que no puedes ampliar las plantillas. Incluso, de hecho, durante todos estos años, como lo ha comentado la secretaria, ha habido una tasa de reposición de efectivo que estaba en el 4%, se tenían que jubilar 4 personas para entrar una. Ahora se han acumulado, como no hemos llegado a 4 personas, se han acumulado un montón de bajas. Ahora estaríamos en disposición de cubrirlas, pero ahora nos contesta el Ministerio que no podemos acumularlas, sino solo las del año anterior. Con lo cual, las bajas que hemos tenido en años anteriores ni siquiera se acumulan. O sea que no nos permiten ampliar la plantilla y al mismo tiempo al interventor cada vez se le asignan más funciones por ley. Por ley, con amenaza y a la secretaria y con amenaza de que si no cumplo es infracción muy grave. O sea que es una contradicción, te atribuyen muchas más funciones que las de antes y no te permiten ampliar la plantilla. En todo caso, también retomando algunas palabras que comentaba Shak, este presupuesto en ninguna manera consideramos que ha sido participativo. Ha habido como un experimento, un intento de participación, se hizo una encuesta, que luego si quieren valoramos la encuesta, pero bueno, básicamente hubieron como creo que 100 personas que respondieron, incluso el propio concejal de Hacienda dijo que no era en absoluto significante el resultado de esa encuesta, por lo tanto, justificar unas subidas que por otro lado iban a venir, porque ya lo veremos posteriormente en el presupuesto, en el análisis del presupuesto, justificarlo con una participación no tiene ningún sentido. Aparte que bueno, que la encuesta ya, digamos, de alguna manera ya venía como incitando a la gente a determinar respuestas o no, porque volvemos al tema de las competencias, vale, está bien, aceptemos que el ayuntamiento no tiene unas competencias determinadas, pero sí presta servicios. Por lo tanto, podemos generar una confusión en las vecinas y los vecinos de Sauzal importante, porque dice, vamos a ver, ustedes no tienen competencia en servicios sociales, por coger por ejemplo uno de los casos, pero luego, cuando yo voy al ayuntamiento, efectivamente hay una concejalía de acción social, unas ayudas, por lo tanto la gente dice, no tenemos competencia, pero sí me dan ayudas, y es más, no solamente que sean ayudas externas del plan concertado, sino que el propio ayuntamiento pone fondos propios para incrementar lo del plan concertado. Por lo tanto, hablar en esos términos de la encuesta me parece incluso un poco engañoso, ¿no? O querer redirigirla a un lado. Un presupuesto participativo yo creo que debe observarse de una manera más amplia. Primero, hay que hacer, normalmente es así, quiero decir, o sea, si uno más o menos desconoce el tema, lo ideal es empezar a investigar cómo se valora, o sea, cómo se aborda el tema de la participación. Entonces, lo normal es empezar con unos cursos de formación de la gente que va a participar en el proceso de participación, explicando en qué consiste la ejecución de un presupuesto participativo. Después, en varias reuniones, citas a las personas, a las asociaciones, a los grupos de oposición, en fin, a toda la gente que ustedes consideren necesaria para que participen en ese proceso. En ese proceso se conocen los datos. No es, bueno, cuéntenme las ideas que ustedes tienen para el ayuntamiento para el 2016, para desarrollar en este municipio. No, se explica, hay este presupuesto, esto es lo que, porque podríamos hacer un presupuesto participativo 100% o no, o hay unas obligaciones reconocidas por este ayuntamiento y por tanto hay un dinero que sobra y con ese dinero que es una cantidad ya empezamos a construirlo y se consensúa colectivamente. Eso es participación, y hablar de participación en notas de prensa o en cualquier otro medio desde el Sauzal, a mí me parece que se está intentando confundir a las personas. Creo que se ha destinado algo más para participación, no sé si observando las falencias de este año y preparándose para que el próximo año haya tiempo suficiente como para que realmente sean participativos.
Luego, con respecto al... No, al final estamos, porque igual nosotros prácticamente no hemos tenido tiempo de revisar en condiciones el presupuesto, ¿no? Pero una vez más, y haciendo un comentario un poco de manera general, es ver qué se está haciendo, o sea, cuál es la perspectiva de este ayuntamiento cuando elabora los presupuestos. Una manera de ver los presupuestos de una manera muy sencilla es a través de las áreas de gasto, ¿no? No sé exactamente cómo se denomina, pero bueno, es a través de las áreas de gasto, donde tú tienes, digamos, separado en tres, ¿no? En tres bloques el presupuesto. Uno, ¿qué es lo que tú dedicas a la deuda, a pagar la deuda? Dos, un gran bloque de servicios al ciudadano, ¿no? Que se dividen en cuatro áreas. Una, servicios públicos, más o menos, ahí como resumiendo. Dos, servicios sociales. Tres, el área de gasto 3, que es de educación, cultura, sanidad. Y un área cuarta, que es economía. No sé, temas de agricultura, ganadería, pesca, en fin, en otros espacios, energía. Digamos, esos son el grupo de servicios al ciudadano. Y luego estaría el área de gasto nuevo, que es el presupuesto que nos permite, digamos, como ayuntamiento funcionar, ¿no? O sea, deuda, servicios al ciudadano y cómo funciona el ayuntamiento, cómo puede salir adelante el ayuntamiento. Entonces, claro, vemos, comparando incluso con datos desde el 2010, vemos que no hay equilibrio realmente en este presupuesto, porque la deuda pública hasta el 2014 se había más o menos, en el 2014 exactamente, se utilizaba un 7%, se destinaba un 7%, se gastaba un 7%. Este año hemos bajado, ya en el pleno extraordinario del otro día, bueno, no menos en la reunión que hicimos, comentábamos, que a mí me parecía absolutamente sorprendente que este año estuviésemos hablando del 0,76. Me explico la situación, por lo tanto, hasta que no veamos la liquidación primero del 2015 para ver la dinámica y cuando veamos la liquidación veremos si efectivamente nos ceñimos ese 0,76, pero bueno, ha bajado. Luego estarían los otros dos grandes bloques. En el bloque de servicios a los ciudadanos empezamos, servicios básicos. Está absolutamente sobre representados servicios públicos en nuestro presupuesto. Quiero decir, en este momento, en el presupuesto 2015, solo los servicios públicos básicos son el 40% del presupuesto. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso es tan grande, ¿no? Bueno, pues veamos todos los municipios de la isla de Tenerife. Efectivamente estamos los primeros en la lista de todos los municipios de la isla en gasto en servicios públicos. Y servicios públicos que tenemos externalizados, por ejemplo, el tema del agua. Pues uno dice, bueno, ¿qué está pasando? O tenemos unos servicios públicos excelentes, o habría que analizar por qué se gasta tanto, por qué se destina tanto presupuesto a esos servicios públicos. Pasamos a las otras tres áreas que eran de servicios a los ciudadanos. Uno, servicios sociales. Me sorprende bastante que Arasat diga que se ha incrementado el presupuesto en servicios sociales. No es así, quiero decir. En 2014, el 9% de presupuesto en actuaciones y protección de protección social fue el 9%, disculpen, de todo el presupuesto. Este año estamos hablando ya de un 8%, o sea, ha bajado el presupuesto con respecto incluso al año pasado, que se presupuestó un 8% más o menos. Y aquí estamos hablando, quiero decir, de temas de seguridad social, empleo y servicios sociales, que tampoco nos estamos ciñendo al tema de las ayudas, que si vemos esas cifras ya serían absolutamente para echarnos a temblar. Estamos, creo que son los octavos, vamos, que más recortes han tenido en este año. Estaría el tema de la producción de bienes públicos, nos referimos a educación, cultura, sanidad, también representa el 13% del presupuesto, este tipo de gastos. Luego las actuaciones de carácter económico representan un 1,36% de nuestro presupuesto. 1,36% es bastante pobre esa cifra, quiero decir, o sea, cuando estamos hablando de servicios del 40% y estamos hablando de actividad económica, agricultura, porque como se dice que no hay competencia en estas materias, cierto, puede haber no competencia, pero se puede prestar servicios. Y no ceñirnos en esa cantidad que nos parece ridícula. Por último, estamos hablando del tema de las actuaciones de carácter general, o sea, la parte del presupuesto que tiene que ver con el funcionamiento, de que el ayuntamiento funcione, ¿no? O sea, es el 35%. Por lo tanto, este presupuesto, sus pilares fundamentales serían el funcionamiento del ayuntamiento y los servicios públicos básicos, o sea, los servicios que se ofertan a la ciudadanía. Nosotros, sin meternos en todas y cada una de las cosas, porque claro, Arasat nos decía, propónganos ideas concretas. Está bien, podemos venir un día a trabajar ideas concretas, pero es que antes de proponer ideas concretas lo que hay que ver es cuál es el análisis más global del presupuesto. O sea, la deriva, esto es político, quiero decir, esto son decisiones políticas. ¿Por qué por un lado sí? ¿Por qué por otro lado no? Porque se dice, no, es que aquí no tenemos, es que hay obligaciones reconocidas, perfecto, pero yo creo que se puede intentar equilibrar un presupuesto de tal manera que, bueno, tengamos unas áreas más o menos y podamos impulsar servicios sociales, una vez subir ese incremento, porque es que después de todas las mociones que se han venido presentando con el tema de servicios sociales,
que encima no se vea reflejado realmente un incremento, pues bueno, el supuesto incremento debe ser de que el plazo afectado ha aumentado, pero bueno, 20.000 euros, pero eso viene de fuera, no de nosotros, ¿no? De nuestras intenciones. Sí, más o menos era lo que... Un segundo nada más para que ya cómo se llama así. Creo que deben entender que nuestras obligaciones, una, la principal, son los servicios públicos. Es nuestra obligación. Por eso es como en CEMUSA. La ley nos dice que es los servicios públicos. Como que en CEMUSA el máximo gasto es personal. No es el personal y es lógico que esté el 80% sea de personal. Pero todo es sentido común. Sentido común. Es decir, servicio público, sentido común. Es que me gustaría que estuvieran aquí un día cuando la gente quiere seguir servicio, porque además con su derecho, porque estamos en los impuestos. Que la farola, que no sé qué, el las flores, bueno, que sí, el servicio público es nuestra... Bueno, por favor, digo que hay que estar aquí para ver eso, y además es nuestra competencia. Los servicios públicos, principal, servicio público. A partir de ello ya, su compañero Alzate... Bueno, son varios los temas en los que hace alusión a lo que ya hemos comentado, por ir contestándole por parte. Participación, mire, usted se queja de que no ha tenido tiempo, no tenía cifras, tiene un presupuesto de 2015, sí o sí, por mucho que nosotros queramos, no va a variar sustancialmente de un año a otro el presupuesto. Entonces las cosas por todo lo que decía ya el alcalde. Es decir, herramientas para trabajarlas tiene, otra cosa es que usted decida dedicarle el tiempo a hacerlo. Pero bueno, es decisión de ustedes. El motivo se lo ha dado bastante claro el interventor, se lo he explicado yo. Si me quiere creer, yo no tengo que intentar convencerla más. ¿A quién le gustaría más que a este grupo de gobierno saber lo que va a tener o de lo que se va a disponer para el ejercicio que viene para poder planificar con tiempo? No da más. Se no da más. Y por mucho que usted prefiera que nosotros prorroguemos un presupuesto para que dé tiempo a prepararlo, eso lo único que hace es entorpecer la labor del personal y del funcionamiento de la administración. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Por activa y por pasiva se lo he intentado explicar, pero parece que me oye y no me escucha. No podemos, o sea, ojalá y pudiéramos hacerlo. Y ojalá y pudiéramos llegar, porque el principal interesado en plasmar lo que la ciudadanía quiere, si somos medianamente inteligentes del grupo gobierno, y creo que ahí lo tenemos bastante claro. Si nosotros sabemos lo que quiere la ciudadanía, posiblemente los contentemos, ¿no? Mejor dicho, y de esa manera podríamos tener un mejor resultado, que al final para lo que estamos aquí. Nunca se había hecho. Hemos tenido un montón de problemas para hacerlo, como pasa con casi todo. Hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta. Lo que no puedo es mentir, y se lo expliqué ya, lo que no puedo es mentir. Lo que son competencias municipales tienen que estar claras, y las que no son tienen que estar claras también, porque en un momento dado, si esas competencias, esas colaboraciones se nos prohíben, se nos limitan, al final habremos quedado como unos mentirosos porque no hemos dicho la verdad. La verdad es que hay áreas en las que tenemos competencia y otras en las que no. La gente debe saberlo, y que en esas áreas que no tenemos, nosotros a través de colaboración con otras administraciones o de diversas formas, aportamos dinero y intentamos impulsarlas y promoverlas. Pero no es competencia municipal, le pese a quien le pese, y a mí primero. Es lo que hay, o sea, yo no puedo mentir por mucho que usted me diga que eso induce al engaño. Usted perdona, engañar es lo otro. Decir que en eso podemos hacer y deshacer cuando queramos. Eso no es verdad. Y eso, decírselo a la ciudadanía no es correcto. Hay que explicárselo. Y mire, si podemos seguir haciéndolo, lo haremos de esta forma. Eso por otra parte. En cuanto a la percepción de los gastos, en la distribución de los gastos del ayuntamiento, yo entiendo que es una percepción personal y que yo no puedo compartir. Mire, la gran parte de una de las mayores partidas que tiene este ayuntamiento es personal. El personal no está para venir y sentarse detrás del ordenador, ni para redactar un informe. El personal está para todo eso y mucho más, para prestar asistencia sanitaria, sociosanitaria, que es la nomenclatura, para
todas aquellas necesidades que tienen nuestros vecinos y que por competencia y por colaboración hacemos. Es decir, usted no puede decir que este ayuntamiento en servicios sociales gasta tan poco como ha dicho ahí. No, mire, las asistentes sociales, la asistenta de ayuda domiciliaria, lo que sí se dedica dentro de este ayuntamiento en el apartado de transferencias, de ayuda, todo eso es servicios sociales. Si usted no lo quiere catalogar, mire, es más suyo. Pero esos son servicios sociales. Esos son servicios sociales. Y es bastante gente la que trabaja ahí y es bastante servicio que te presta. Si usted quiere decir que es un 1, un 2, un 3%, pues dígame, lo puede hacer libremente. Pero no creo que sea justa la realidad, que ellos no lo comparten. Y de hecho, de lo que se gastaba el año pasado, o lo que se planificó en gastar el año pasado, a lo que planificamos en gastar en este año, hemos aumentado. Aumentamos en el coste salarial de las personas que trabajan ahí y aumentamos también en las aportaciones que directamente se hacen a través del protocolo de transferencia. Y bueno, no quiero redundarme más. Suficiente, Bueno, quiero decir eso, que si quiere trabajar tenemos el presupuesto de 2016 y para 2017, si no tenemos los datos, tendremos como orientación el de 2016. La variación, los conceptos no creo que cambien mucho. Por mi parte, no. Sí, en fin. Yo puedo trabajar con datos del pasado, ¿no? Y con las liquidaciones. Es más, he trabajado con todos los datos que he podido, no los que he podido acceder aquí, porque bueno, era difícil por el momento y demás, sino por el Tribunal de Cuentas, que uno puede consultar toda la información que quiera. No muy desagregada, pero contamos con toda la información. Yo con todo eso he contado. Pero señor concejal, uno tiene que saber qué es lo que va a proponer en el presupuesto el gobierno. Lo que se propuso en el 2015 fue el 2015, yo no sé ahora lo que va a presentar, entonces yo necesito saber en qué se van a gastar las cosas para entonces hacer una crítica o no, o ver la deriva. Si ustedes consideran que no hace falta cambiar de año en año el presupuesto, está bien, pero no me digan que yo puedo trabajar con unos datos que no tengo, que son absolutamente, y no es por falta de ganas de trabajar, porque creo que queda constancia de que, vamos, paso por aquí, no todos los días, pero el esfuerzo que hicimos, porque los documentos nos llegaban cifrados, tuve que venir aquí en persona a las 8:30 de la mañana para, por favor, que me los pasasen de una vez fotocopiados. El interventor conoce los documentos que constantemente le estoy solicitando para información. Es decir, no es por falta de, porque usted ha insinuado que igual es falta como de ganas o de... Pero bueno, estoy interviniendo, discúlpame si quiere luego, ya para acabar. Estábamos hablando también del tema del... Bueno, me habla de lo del tema del personal, es que yo no me he metido para nada en el tema del personal porque no estábamos hablando de eso. Consideramos que es, de momento, bueno, hay un grupo de personas contratadas, funcionarios laborales y demás en este ayuntamiento, y no hemos hablado en principio nada de esas personas, ni de sus salarios ni demás. Estamos hablando de áreas de gasto. Entonces, usted dice que es como una percepción mía, y eso es lo que me parece más grave, una percepción mía el tema de las áreas de gasto. No, me disculpo una vez más, que no es una percepción personal. Yo me he tomado el tiempo de tomar datos y traerle datos reales. Entonces, por favor, usted compárteme los datos que yo le estoy aportando, o si no puede dármelos en este momento, acude al interventor, que el interventor seguramente pueda dar una respuesta. Pero vamos, no me diga que es una percepción mía, es una percepción en base, no una percepción, es una conclusión a la que yo llego cuando veo unos datos objetivos. Y yo le digo a la SAS que revisen el presupuesto, porque cuando estamos hablando de actuaciones de protección y promoción social, efectivamente en el 2015 había presupuestadas 635.334,04 euros y en el 2016 621.001,28. Quiero decir, ha disminuido, le guste a usted o no, eso es así. Quiero decir, y en las áreas de gasto 2 estamos hablando de pensiones, otras prestaciones económicas a favor de empleados, servicios sociales y promoción social y fomento del empleo. No nos estamos inventando absolutamente nada. Yo creo que está ya, el tema está bastante suficientemente debatido. El señor interventor va a hacer una intervención, y a mí también me gustaría, señora Sonia, darle una cosa. Cuando dice usted que los datos están ahí, ¿sí? Los datos niños estaban ahí al principio y usted no dijo la verdad cuando dijo que tenía este ayuntamiento un gasto de personal más que lo que realmente es, y lo ha dicho públicamente en prensa, y eso digo que usted dice que siempre está con los datos reales, y no, está utilizando unos datos haciendo daño al grupo de gobierno, diciendo que tenemos un gasto excesivo en personal. Por eso digo que a veces lo que está diciendo usted, lo dice usted, no es que sea real, o sea, el señor interventor va a decir un tema ahí importante. Yo voy a volver a reiterar el problema por el cual no se les
facilitó la comparación por los cambios que ha habido motivados por las medidas del gobierno. Las medidas del gobierno han cambiado la clasificación, nos han obligado a reclasificar. Por lo tanto, esa comparación no puede ser así. Tendría que, tienen números distintos, por eso les digo que no era tan fácil hacer la hoja que ustedes decían, porque han cambiado áreas de gasto. Han cambiado áreas de gasto. Entonces, si uno mira el concepto sencillamente, yo miro esta área de gasto y la comparo, hay más detrás. Hay más detrás. Hay aplicaciones que quizás ahora no están en esa área de gasto y están en otra. Eso por un lado. En cuanto a la deuda pública, esa sí que no ha cambiado, porque esa está protegidísima por el gobierno. Y cuando dice que no sabe cómo va a reaccionar, yo lo que pongo en deuda pública es lo que tenemos firmado por contrato. Y gracias a Dios hemos ido bajando la deuda y vamos a terminar en 2020 se termina de pagar los préstamos. Y claro, está descendiendo la cantidad que tenemos para amortizar. Lo único que podría subir, porque cuando lo plantea usted en el pleno, digo, ¿a qué querrá referirse? Lo único que se me ocurre es que los tipos de interés subieran. Que los tipos sería el 3, el capítulo 3, pero el 9 no me lo pueden tocar, porque el 9 es lo que está firmado en contrato, las cuotas de amortización, los cuadros de amortización. Entonces el 9 no se puede variar, el 9 ha descendido un montón, y el 3 es el que podría subir, pero aún así lo verán en el estado de la deuda. Yo suelo cojo los tipos de referencia, están todos referenciados, unos a Euribor a 3 meses, otros a Euribor 1 año, cojo el valor cuando elaboro el presupuesto y por prudencia, precisamente para cubrir posibles subidas de tipos de interés, le pongo 2 puntos más por encima y aparte lo calculo sobre el capital pendiente a 1 de enero, que si ustedes se fijan, a medida, por ejemplo, si son pagos mensuales, pagos trimestrales, el capital pendiente va disminuyendo, o sea que tengo dos guardaespaldas, como se dijera, por un lado los 2 puntos por encima y por otro lado que lo tomo como referencia al capital pendiente de pago a 1 de enero del año. Y sobre eso lo aplico todo. Y alguna estimación de intereses, pero yo no soy brujo. Pero me intento cubrir esa luz. Es lo que ha pasado, nos ha permitido hacerlo de ser la bajada de los tipos respecto a las previsiones. Entonces ahí en deuda pública eso sí que no puede variar. Lo otro, tendríamos que analizarlo punto por punto, a ver qué aplicaciones estaban en ese área de gasto el año pasado y en este. Pero precisamente por eso fue cuando me plantearon, haz la comparativa, digo, este año es imposible, porque han hecho tantos cambios y no son motivados por nosotros, es porque continuamente están cambiando los criterios y tenemos que adaptarnos, y es todo improvisación tras improvisación que no nos permite, querríamos hacerlo lo mejor posible, pero lo único que se me ocurre es eso. Y por otro lado, cuando habla de las áreas de gasto y dice que el área de gasto 9, que es el funcionamiento de la administración, está sobredimensionado con respecto a las otras áreas de gasto, se contradice con lo que usted dijo que me estaba ofreciendo personal. El personal entraría en el 9. Entonces, si tenemos que descender otro área de gasto, tendríamos que descender el 9. Entonces todo es que cuando uno está aquí se da cuenta de lo difícil que es cuadrar, y todo eso teniendo en cuenta que no podemos subir área de gasto, la regla de gasto, teniendo en cuenta que la regla de gasto no nos permite subir más de un 1,8, porque a mí me encantaría que el presupuesto fuera infinito y poder efectivamente destinarlo a esas otras áreas de gasto. Área de gastos 9 efectivamente se puede bajar, efectivamente. Quiero decir, ahí estamos órganos de gobierno, o sea los salarios para empezar, quiero decir, los salarios de todo el grupo de gobierno. ¿Eso no puede bajar? Yo creo que sí. Locomoción, dietas, en fin, hay una serie de cuestiones. Por voluntad política, efectivamente, yo creo que el área de gasto 9 puede efectivamente bajar. Usted me dice que como interventor que no puede bajar. No, vamos a ver. De hecho ha bajado. Dese cuenta que el área de gasto 9, todo el personal de confianza, ahora hay solo un eventual. ¿Todo eso a dónde fue? Eso fue al 2, juraría, en el plan de empleo. Vamos a mirar aquí, 266, pero bueno, ya está. Está en el 2, en el área de gasto 2. El voto... A ver, nosotros votamos en contra y hacemos una breve reseña para que conste en el acta. La situación es crítica para muchos de los vecinos, el equipo de gobierno bajo nuestro prisma no vemos que contenga el gasto. Ustedes son ahora 7 y son 2 menos que el mandato anterior y prácticamente siguen recibiendo los mismos emolumentos. El cómputo total del presupuesto del personal de la administración asciende al 37,44% del presupuesto, que va en mayor medida por los complementos de un tipo y de otro, y por el contrario, la ayuda directa al ciudadano, según los datos que nos ofrecen, no supera el 5,3%. Aunque ha subido, pero no lo suficiente frente nuevamente a la apuesta de ayuda indirecta, que se traduce en 0,7%. Las inversiones del capítulo 6, por nuestra parte,
Hay de ellas que en este momento no las entendemos y se produzcan, como por el contrario, hay otras que consideramos en las que se tiene que apostar de otra manera, como es el tema de la mejora de la calidad del agua, y nos resulta en su conjunto un presupuesto desconectado de la realidad y nosotros no lo vamos a apoyar por eso. Muchas gracias. ¿Voto de ustedes? Votamos en contra. ¿En contra? En contra. Nos gustaría que conste en acta que efectivamente hacemos la propuesta de que se haga el debate del presupuesto siempre y cuando se permitan los tiempos posteriormente en un pleno extraordinario. No, porque va hablando Miguel Pizarra. ¿Tiene por escrito? Según la Entonces vaya más despacio para tomar nota. La propuesta que hacemos nosotros de Unida se puede es, en la medida, en las posibilidades. Sí, claro. ¿Justifica su voto en contra? No justificamos nada. Que conste en acta, nosotros vamos a ver. Ella quiere que conste antes que soliciten que haya un pleno extraordinario. En vez de lo Para tratar eso Para del tratar presupuesto. Gracias. Yo cierro pues, el tema del presupuesto diciendo que es verdad que había números, o sea, hay 7, es como los trabajadores, pues hay más trabajo que trabajar mucho más con 7, no con 9. Y yo para terminar, agradecerle públicamente de Costa en Alta el trabajo de todo el equipo de intervención frente al interventor y todo el equipo de secretaría, porque es un tema conjunto, y por supuesto al esfuerzo que ha hecho mi compañero Al-Azhar para que todo saliera un presupuesto que entiendo que son razonables y de nuestras posibilidades para que nuestro municipio siga funcionando como está funcionando hasta ahora. Muchas gracias. No, en contra no vamos a explicarlo, ya está bastante explicado. Muchas gracias. Pasamos a la parte.